Muy bien, continuamos donde nos quedamos en el video anterior. Vamos a crear una nueva ventana para el ejemplo de hoy. No necesitamos tanto espacio. Además de los botones, que ya lo hemos utilizado en varios ejemplos, y los labels, hay un tercer componente que se encuentra dentro de los más comunes que vamos a utilizar dentro de nuestras interfaces, y se encuentra dentro de los campos de ingreso, que es el Line Edit. Vamos a tomarlo y vamos a depositarlo dentro de nuestra interfaz. Muy bien, el Line Edit o campo de texto es, o en este caso sería el editor lineal, ¿sí? Porque tenemos otro elemento que es el campo de texto. Es justamente un cuadro que nos permite a nosotros ingresar texto a medida que vamos escribiendo. Si vemos la vista previa, vamos a ver que el objetivo de este campo es que nosotros, por ejemplo, ingresemos el nombre de un animal, ¿sí? Y se va registrando el texto que nosotros vamos ingresando dentro del mismo. Por lo general no va solo, sino que lo acompañamos de un label. Entonces podríamos tener un label aquí que diga ingrese un animal. Bien. Entonces, como vimos en el video anterior, los labels tienen esta particularidad o esta función de que van agrupados juntos con otros elementos para mostrar su utilidad. Bien, vamos a cambiar el nombre de este Line Edit. Bien, simplemente estoy llamándolo como LE, ¿sí? Las primeras iniciales de Line Edit y luego el propósito del campo. Bien, aparte de las propiedades de QWidget, que ya las hemos visto en varios de los elementos, tenemos otras propiedades que son útiles para este campo y también para poder utilizarlo propiamente dicho. Por un lado tenemos el texto, ¿sí? Podemos indicar que este campo por defecto viene con un texto, ¿sí? A menos que estemos editando un dato que ya existe y que querramos dar la posibilidad al usuario de que modifique ese texto, por lo general lo vamos a dejar en vacío. Luego tenemos la propiedad maxLength, indica la cantidad máxima de caracteres que se pueden ingresar en este campo. Vamos a indicar 20. Entonces, si ahora quiero ver la vista previa, elefante de África color gris, no puedo ingresar más que 20 caracteres. Fíjense que los espacios en blanco también cuentan como caracteres válidos. Entonces estoy limitando la cantidad de texto que se puede ingresar dentro de este campo, ¿sí? Por eso tenemos la propiedad maxLength. Luego tenemos EcoMode, que por defecto es normal. Esta propiedad lo que va a hacer es indicar de qué forma se va a mostrar el texto, ¿sí? Tenemos la opción de dejarlo normal, luego tenemos la opción de indicar No Echo. Lo que haría es no mostrar absolutamente nada de lo que se ingresa. Y luego tenemos estas dos opciones que nos sirven para campos de contraseña. La opción Password lo que va a hacer es reemplazar cada uno de los caracteres que ingresamos con asteriscos. Y la opción Password Echo on Edit lo que va a hacer es mostrar el texto mientras estamos editando este campo, pero cuando no lo estamos haciendo mostraría los asteriscos. Entonces, para ver este ejemplo vamos a ingresar Password. En lugar de hacer siempre el formulario y la opción de vista previa, voy a usar el atasco que es Control R, ¿sí? Fíjense que ahora cuando ingreso un valor aparecen los asteriscos o los puntitos como si fuera un campo de contraseña. Entonces, si este campo tiene la funcionalidad de servir como contraseña, podemos usar password, si no, simplemente lo dejamos en normal. Luego tenemos la alineación, lo mismo que vimos por ejemplo con el tema del label, podemos utilizar la alineación o no, ¿sí? Y tenemos otra opción que la vamos a ir viendo más adelante también, que es Read Only. En este caso, si por ejemplo yo indico que un campo es de solo lectura, ¿sí? Van a ver que no puedo seleccionar el cursor, no puedo incluso escribir nada, porque indico que el campo de texto es de solo lectura y solamente me sirve para mostrar información. Por ejemplo, si aquí indico elefante, ¿sí? Como un texto que ya se ingresó, que lo tomé de otro lado, por ejemplo un archivo, y lo cargué en mi aplicación, e indico que es de solo lectura, vamos a ver de que tengo solamente la opción de seleccionar, ¿sí? Pero no puedo editar, ni siquiera puedo ingresar nuevos caracteres. Entonces un campo de solo lectura tiene justamente esa opción de
mostrar la información, pero no de permitir editarla. ¿Sí? Vamos a eliminar entonces el texto. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí en, como texto vacío. ¿Sí? La otra opción que tenemos también, como la vimos previamente, es dentro de las opciones de QWidget indicar que este campo está deshabilitado, en cuyo caso va a aparecer como un campo de fondo gris, ¿sí? En la cual el usuario ni siquiera puede interactuar con el contenido, ¿sí? Si tuviera texto no podría seleccionar como lo hice cuando el campo era de solo lectura, sino que cuando está deshabilitado el usuario no puede hacer absolutamente nada con él mismo. Muy bien, vamos entonces a volver a indicar que esto está habilitado. Tenemos la opción Enable, ahí está. Perdón, Enable, bien. Y a ver un poquito. Perdón, tengo que seleccionar el campo de texto. Estaba seleccionando el main window. Perfecto, vamos a guardar esta ventana, ¿sí? Vamos a llamarla ventana line edit para saber que estamos trabajando justamente con este ejemplo. Muy bien, vamos a cerrar lo que teníamos previamente del ejemplo anterior y dentro de UI vamos a buscar ventana line edit y vamos a utilizar la herramienta Piwik. Entonces ahora tenemos ventana line edit y ahí tenemos nuestro elemento de campo de texto con todas las propiedades que nosotros fuimos modificando. Muy bien, van a ver de que algunas propiedades que por defecto estaban seteadas, de todas formas se encuentran aquí. Por ejemplo, el set text en vacío, el enable en true. Eso es porque cada vez que modificamos una propiedad dentro del Qt Designer va manteniendo una lista de cuáles fueron las modificaciones y va a ir agregando en la conversión la última modificación que se hizo sobre esa propiedad. Bien, entonces por más de que setText es lo mismo que tenía en su estado inicial, de todas formas va a agregar la propiedad. Lo otro que quiero que podamos vislumbrar es que la mayoría de los métodos siempre empiezan con set en PyQt más el nombre de la propiedad siguiendo la regla del camello, ¿sí? Entonces la propiedad, volvemos aquí. Si selecciono el line edit, la propiedad maxLength que teníamos en 20, el método para modificarla es setMaxLength. Muy bien, veamos entonces si podemos ejecutarlo. Vamos a crear una nueva aplicación de PyQt. En nuestro caso lo vamos a llamar clase line edit. Muy bien, tenemos que cambiar aquí los archivos desde los cuales vamos a importar. En este caso vamos a corroborar, no cambiamos el nombre de la ventana, así que es UI main window. Nuevamente aquí. Bien, y recordemos que estamos utilizando aquí QWidget, pero en realidad hemos creado un QMain window, así que tenemos que indicar específicamente la clase. Muy bien, vamos a ejecutar y ahí tenemos entonces nuestro elemento de texto. Podemos ingresar elefante, perfecto, y vamos a ver que podemos utilizar cualquiera de los métodos que tenemos a disposición, ¿sí? Vamos a crear nuevamente el método configurar y podemos tomar el LE animal y utilizar cualquiera de los métodos que hemos visto dentro de el Qt Designer, ¿sí? Por ejemplo, puedo cambiar el texto. Vamos a indicarle que por defecto tiene que ser elefante. Bien. Tenemos entonces el texto de elefante. ¿Sí? También podemos utilizar, así como con los labels, el método clear, que lo que va a hacer es limpiar el texto. ¿Sí? Ahí lo tenemos vacío. Y en el caso de aquellas propiedades cuyo valor pueda ser verdadero o falso, ¿sí? Nosotros tenemos el método set, por ejemplo, read only. En este caso podemos pasar los valores booleanos. Entonces vamos a indicar true, ¿sí? Y ahora fíjense que no puedo editar absolutamente nada porque es de solo lectura. Bien,
Lo otro que podemos hacer es comprobar, muchos de estos métodos tienen asociados otros métodos accesorios. Por ejemplo, el método setReadOnly tiene asociado un método en el cual podemos saber si un campo es de solo lectura. Entonces lo que hacemos es preguntar is read only. Bien. Si este campo es de solo lectura, ¿qué queremos hacer? Bueno, vamos a hacer un print y vamos a indicar campo deshabilitado. O podríamos decir solo lectura, porque deshabilitado es enable false. Tenemos una sugerencia, paréntesis redundantes, lo dejamos ahí. Bien, campo solo lectura porque indicamos que mediante el método setReadOnly este campo es solo lectura. Y también lo que podemos hacer es imprimir, vamos a imprimir dentro del método pero fuera del if, el texto de un elemento lo podemos obtener con el método accesorio text. ¿Sí? Este método entonces lee este campo y nos devuelve el texto. Así que vamos a ejecutar una vez más. ¿Sí? Fíjense que no tenemos absolutamente nada porque indicamos el read only. Así que vamos a eliminar esta línea. Ejecutamos una vez más. ¿Sí? No tenemos absolutamente nada porque tenemos el clear. Entonces si ingreso elefante, ¿qué pasaría si presiono enter? ¿Sí? No pasa nada porque no podemos responder ese evento. Así que de momento vamos a comentar esta línea. Y ahora sí tenemos elefante. ¿Sí? Seteamos el texto de elefante y abajo le pedimos el texto justamente a nuestro programa. Bien. Entonces, estos son los métodos más útiles que tenemos dentro del trabajo con los line edits. Más adelante veremos cómo validar todos los datos que ingrese un usuario a través de un line edit, así como también algunos otros retoques que podemos hacer sobre los mismos.